forma de calor. Ya vamos a ver que en ciertas situaciones fisiológicas la mitocondria puede, cuando no está sintetizando ATP, en ciertas condiciones les dije, puede liberar calor. Y esto también es importante porque nos mantiene la temperatura. Nosotros somos homotermos, regulamos la temperatura, no tenemos que ponernos al sol para adquirir una temperatura adecuada para que la célula funcione, ¿no es cierto? Antes de empezar, voy a resumir la utilidad que van a tener en el metabólico, ¿ya? Porque esto es importante. Hay tres tipos de metabolitos: los carbohidratos, la glucosa específicamente, los ácidos grasos y los aminoácidos, cuya oxidación es importante desde el punto de vista metabólico. Son los metabolitos preferentes que metabolizar, y en realidad un curso como este se reduce a analizar el metabolismo de glucosa, ácidos grasos y aminoácidos, y eso es lo que vamos a ver en este curso. Empezamos por los carbohidratos, la glucosa, ¿cierto? Pero todavía faltan los ácidos grasos y los aminoácidos. Ahora, fíjense que la glucosa, si ustedes ya lo saben, se oxida por glicolisis para generar piruvato. El piruvato entra al ciclo de Krebs y este piruvato se oxida a través de su conversión, primero a acetilcoenzimo A, y el acetilcoenzimo A va a ir al ciclo de Krebs. Y aquí aparece una especie de mantra, de manto, donde aparecen electrones. Estas vías son oxidativas, ¿ya? Estas vías de degradación, estas vías catabólicas, son oxidativas. ¿Y por qué son oxidativas? Porque tenemos que liberar electrones. ¿Y por qué se liberan? Pero los electrones no se liberan de forma libre. En realidad, a este nivel uno no observa electrones libres, ya dando vuelta. ¿Y dónde están los electrones? Están contenidos dentro de ciertas moléculas que se originan a partir de la oxidación de estos metabolitos. ¿Ya? Entonces tenemos los compuestos reducidos y por oxidación. Aquí está la continuación del monito anterior. Esta cosa va continuando realmente acá. Y fíjense que en el ciclo de Krebs, que es la segunda etapa, es la etapa donde se concentra el metabolismo oxidativo, se generan más electrones. Ahora, como les dije, estos electrones, recuerden que la glicolisis genera NADH. Aquí está la clave de las moléculas que recepcionan estos electrones. El NAD oxidado, cuando se reduce, toma electrones en forma de NAD reducido. Niacina, adenina y nucleótido. Esta molécula la tienen que recordar. No sé cómo, pero la tienen que recordar. Tienen que saber que existe el NADH. El NAD oxidado y el NADH. Porque desde el punto de vista del metabolismo es súper importante. Lo van a ver aparecer prácticamente en todas las vías metabólicas que estudien en este curso. Y el otro receptáculo concentrador de electrones es la flavina adenina dinucleótido, en su forma reducida. Porque de nuevo hay dos formas: la flavina adenina oxidada y la flavina adenina reducida. Ahora, hay una diferencia fundamental entre el NAD y el FAD. El NAD es una molécula soluble. Entra a los sitios activos de la reductasa, de las enzimas, que lo utilizan como sustrato, y la enzima puede utilizarlo para reducir u oxidar un determinado metabolito. Si la enzima está oxidando, va a generar NADH. Si la enzima está reduciendo, va a generar NAD oxidado. Entonces, pero el NAD entra al sitio activo y sale.
y se mantiene en solución. ¿Ya? El FAD y el FAD reducido, a diferencia del NAD, están unidos fuertemente a los sitios activos de las enzimas que los utilizan. Eso significa que funcionan de manera tal de que están pegaditos al sitio activo. Entonces, ¿se acuerdan ustedes de la hemoglobina? La proteína de hemoglobina funciona gracias al grupo hemo, ¿cierto? Y el grupo hemo está unido prácticamente covalentemente a la enzima, perdón, a la proteína, porque la hemoglobina no es una enzima, es un transportador. En este sentido, entonces, el FAD es un cofactor, actúa como un cofactor enzimático y tiene las características del grupo prostético. ¿Y qué es lo que es un grupo prostético? Un grupo prostético es una molécula que es un cofactor enzimático, pero que está unido todo el tiempo a la enzima. O sea, no es uno, está siempre pegado a la proteína. Y esto me interesa que quede claro. La diferencia entre el NAD y el FAD puede ser más importante incluso que el tipo de reacciones que veamos, ¿ya? Porque eso se les va a olvidar. Pero esto otro que les estoy diciendo ahora no se les debería olvidar. Bien, entonces el coenzimo A, tanto en la glicolisis, por ejemplo, como en el ciclo de Krebs, se genera NAD, NAD reducido y FAD reducido, ¿ya? Y además, el ciclo de Krebs libera anhídrido carbónico. Cuando ustedes exhalan, ¿qué exhalan? Respiran oxígeno, toman oxígeno y botan anhídrido carbónico. ¿De dónde creen que viene ese anhídrido carbónico? Del ciclo de Krebs. Y de otras descarboxilaciones, pero muy significativamente del ciclo de Krebs de las células. Entonces, ustedes llaman respiración celular, que involucra tomar oxígeno y liberar CO2, se explica acá. La liberación de CO2 se explica en el ciclo de Krebs, ¿ya? Siempre me acuerdo, le preguntamos a un curso de medicina, en una prueba a un alumno, de dónde venía el anhídrido carbónico que exhalábamos. Y les juro que muy pocos alumnos respondieron en esto, después de que habíamos visto el metabolismo. Entonces la gente no asocia ese CO2 con la respiración, ¿ya? Hay que decirlo directamente, ¿ya? El CO2 que ustedes eliminan en la respiración viene fundamentalmente del CO2 que se libera en el ciclo de Krebs, de las distintas células. Bien, ¿se dan cuenta que estamos aprendiendo cosas que son importantes, que tienen relación con su vida diaria? ¿Ya? Y ese es una cuestión importante de la bioquímica. La bioquímica no es una ciencia alejada de la realidad. Cada día, ustedes, cada día de sus vidas, hasta que se mueran, estas cosas van a estar ocurriendo en su organismo. ¿Ya? Claro, otra cosa es que ustedes quieran entender. Eso ya es problema de cada uno. Y finalmente, estos compuestos que son los aceptores de los electrones que se producen en los procesos de oxidación, se incorporan a la cadena respiratoria. ¿Qué es lo que es la cadena respiratoria? La cadena respiratoria en realidad está formada por varios componentes proteicos y algunos no proteicos. Y lo que hacen estos componentes, que están ubicados en la membrana interna de la mitocondria, es simplemente pasarse los electrones los unos a los otros hasta llegar al aceptor final. ¿Y cuál es el aceptor final? Es el oxígeno. Y es por eso que ustedes respiran oxígeno. Si ustedes no respiran oxígeno, no pueden respirar oxígeno, se mueren. Y la pregunta es: ¿por qué creen que se mueren? Se mueren porque
la cadena respiratoria se inhibe, deja de funcionar porque no está en el sector final de esos electrones. Cuando el oxígeno se reduce finalmente, forma agua. ¿Se acuerdan? En el colegio les escriben glucosa, CO2 más agua. ¿De dónde viene el agua? Viene de acá. Y ese CO2 viene de los procesos asociados al ciclo de Krebs. ¿Ya? Lo que pasa es que cuando uno escribe esa ecuación no está indicando todo lo que realmente está ocurriendo en el organismo. Entonces, si no hay oxígeno, la cadena respiratoria simplemente deja de funcionar y se muere. ¿Y por qué se muere? Porque cuando la cadena respiratoria deja de funcionar, la mitocondria no puede hacer ATP. Entonces hay una asociación, y esto se sabe ya desde hace mucho tiempo, entre la cadena respiratoria y la síntesis mitocondrial de ATP. Y ambos procesos están tan íntimamente ligados que se dice que están acoplados. Están acoplados. La cadena respiratoria y la síntesis de ATP, la fosforilación oxidativa, ese es el nombre que se les da, el nombre elegante que se les da en bioquímica, están acoplados, funcionan asociados uno y otro. Y están tan fuertemente asociados que si uno se inhibe, el otro también se inhibe. ¿Ya? Y eso es lo que se muestra en esta diapositiva. Esto que aparece acá abajo es la fosforilación oxidativa, es la síntesis de ATP mitocondrial. Esto como preludio a lo que vamos a ver ahora, porque ahora vamos a tratar de disectar o estudiar el mecanismo de manera más con más detalle de cómo ocurre este proceso. Pero esta idea general que yo he discutido con ustedes hasta ahora son las ideas que ustedes deben asumir como parte de la cultura general de una persona que va de alguna manera a trabajar asociado a la medicina, paciente, persona. ¿Ya? Bien. Y esta reacción es catalizada por una enzima a la que vamos a llamar ATP sintasa. La ATP sintasa es la enzima encargada de producir, de generar ATP en la mitocondria. Bien. Compuestos reducidos, cadena respiratoria, síntesis de ATP, producción de ATP mitocondrial. Entonces ahora ustedes le pueden contar a sus amigos, a sus papás, a sus parientes, ¿por qué si dejan de respirar se mueren? ¿Por qué si dejan de respirar se mueren? Bien, es una cuestión importante, ¿no es cierto? No hay una cuestión trivial. Es curioso eso, pero ustedes se han preguntado alguna vez que todo el tiempo están respirando y no se dan cuenta. Como que ya se perdió, el cerebro de alguna manera omite. Claro, no puede estar pensando todo el día, estoy respirando. Pero es importante que ustedes se den cuenta de que si les quitan el oxígeno se mueren. Bien, bueno, y esta es la mitocondria, ustedes ya la conocen, no voy a detenerme demasiado en la parte estructural, sé que lo han visto en fisiología, pero lo que me interesa destacarles es que la mitocondria tiene una matriz mitocondrial donde ocurren un montón de reacciones catalizadas por enzimas, tiene una membrana interna que es impermeable prácticamente a todo lo que existe y tiene una membrana externa que es bastante permeable, incluso deja pasar proteínas pequeñas. Por lo tanto, lo que normalmente desde el punto de vista metabólico, lo que está en el citoplasma, ustedes lo van a encontrar en el espacio intermembrana. ¿Por qué? Porque hay mucha permeabilidad de la membrana externa. Pero para introducir cualquier molécula a la matriz mitocondrial necesitan un transportador.
necesitan un transportador. Pero prácticamente lo único que difunde a través de la membrana interna es el oxígeno y probablemente las moléculas de agua. ¿Ya? Nada más. Todo lo demás necesita transportar. Eso significa que cuando el piruvato va a la mitocondria y termina su viaje en la matriz mitocondrial y entra el ciclo de Krebs, por ejemplo, como ustedes lo vieron, necesita entrar a través de un transportador. El piruvato, si no el piruvato no entra. Y el malato, cuando sale, necesita salir a través de un transportador que se encuentra presente en la membrana interna de la mitocondria. Bien. La cadena respiratoria, dice ahí, consta de una serie de transportadores de electrones. Tal como les había anunciado previamente, la mayoría son proteínas integrales de membrana con grupos prostéticos. ¿Qué es lo que es un grupo prostético? Es una molécula de carácter orgánica que no es aminoácido ni proteína tampoco, porque no está formada por aminoácidos. Es otra molécula orgánica, pero que es fundamental para la acción de la proteína o de la enzima. Si ustedes sacan el grupo prostético, la proteína no funciona. O sea, en buenas cuentas es una coenzima. Perdón, es un cofactor enzimático. ¿Ya? De repente hay confusión ahí, pero ustedes pueden usar la palabra cofactor. Cuando usan cofactor se refieren a cualquier molécula, puede ser incluso un metal. Cuando usan la palabra grupo prostético se refiere a una molécula orgánica que está fuertemente unida a una proteína en el sitio activo y que es fundamental para la función biológica. Y estas proteínas, como dicen ahí, son capaces de aceptar y entregar uno o dos electrones dependiendo de la estequiometría de la transferencia. Ahora hay distintos tipos de transferencia. Yo no voy a entrar en detalle porque creo que para ustedes no es estrictamente necesario analizar el detalle molecular de la transferencia de los electrones, pero sí hay algo que decir. Muchas de estas proteínas, de estas moléculas, tienen asociado hierro. Hierro unido a un grupo hemo o hierro unido a proteínas, ferroproteínas a través de cisteínas. ¿Y por qué el hierro? Porque el hierro cambia fácilmente de su estado de oxidación. Cuando el hierro se reduce, forma hierro más 2, y cuando el hierro se oxida, forma hierro más 3. O sea, las proteínas lo usan para transferir electrones. ¿Ya? Entonces el hierro toma un electrón, se reduce a hierro más 2, suelta el electrón, se oxida a hierro más 3. Y de esta manera actúa como un transportador de electrones. Es la única magia que tiene, pero es bien importante. ¿Ya? Después está la transferencia de electrones asociados a protones, iones hidruro normalmente, asociados al FAD fundamentalmente, la flavina adenina dinucleótido. Y también hay otra, la flavina mononucleótido, que se parece al FAD, pero que, si bien es cierto, lo van a ver, funciona más o menos muy similar a FAD. ¿Ya? Después, transferencia de iones hidruro. Y cuando se transfieren estos iones hidruro, en realidad ustedes están transfiriendo dos electrones. Por ejemplo, y el ejemplo clásico es la molécula de NAD. El NAD y dos electrones se reducen a NAD reducido. Ya nos vamos a quedar con eso. Más que se lo aprendan de memoria, me interesa que lo entiendan para que cuando vean el NAD o el FAD en una reacción química no digan, bueno, ahí nomás me lo tengo que aprender porque me lo ordenaron o porque quiero aprobar el curso, ¿no es cierto? Es para que se den cuenta de que las transferencias de electrones no son mágicas, pero sí, hay moléculas que participan en estos procesos. Y esto es lo que pasa en la mitocondria. Y hasta ahora nosotros hemos visto el ciclo de Krebs, que es este, y hay una cosa que yo les dije
cuando les hice esa clase, les dije que, no en general, que las reacciones del ciclo de Krebs eran catalizadas por enzimas solubles que se encuentran en la matriz mitocondrial, con excepción de una enzima, la succinato deshidrogenasa, que está asociada a la membrana interna de la mitocondria. Ahora, la succinato deshidrogenasa también es parte de los complejos que ustedes van a encontrar en la cadena respiratoria. Así que la succinato deshidrogenasa, en este sentido, forma parte del ciclo de Krebs, pero también la van a encontrar asociada a la cadena respiratoria. Ahora, como vamos a ir desglosando en esta clase, los miembros, los complejos, los componentes, las proteínas de la cadena respiratoria transportan estos electrones. Y esto tiene una función muy importante y bastante bien definida hoy en día. Ya lo vamos a ver eso. Y finalmente tenemos esta cosa que aquí aparece con el nombre de complejo 5, que es el nombre alternativo que se le da a la ATP sintasa. ATP sintasa o complejo 5. En realidad me gusta mucho usar el término complejo 5 porque creo que da la idea de que participa en la transferencia de electrones, pero la ATP sintasa no participa directamente, no es un miembro directo de la cadena, un componente de la cadena respiratoria, no participa en la transferencia de electrones. Su función es sintetizar ATP, y eso es lo que hace y lo hace muy bien. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué se necesita la cadena respiratoria para sintetizar ATP? Y eso es lo que vamos a tratar de aclarar en el resto de las diapositivas de esta clase. Aquí les muestro yo un detalle de los componentes principales de la cadena respiratoria. Se subdividen en 4 componentes principales: el complejo 1 romano, complejo 2 romano, complejo 3 romano y complejo 4 romano, cada uno de los cuales tiene su nombre, por supuesto. El complejo 1 deshidrogenasa del NADH, el complejo 2, la succinato deshidrogenasa, que ustedes ya la conocen porque es una enzima del ciclo de Krebs. El complejo 3, ubiquinona citocromo óxido reductasa, y el complejo 4, citocromo oxidasa. Y aquí entre medio está metida una proteína que es bastante chiquitita, que es el citocromo C. El citocromo C no se considera parte de ningún complejo mayor. ¿Por qué? Porque el citocromo C es una proteína que, como les dije, es bastante pequeña y difunde a través de la membrana. Y existe una enzima, la óxido reductasa, el complejo 3, o un complejo enzimático, o un complejo de proteína, que reduce el citocromo C, y el complejo 4 se encarga de oxidar al citocromo C. Por eso al complejo 3 lo llamamos reductasa del citocromo, y al complejo 4 lo llamamos oxidasa del citocromo. ¿Ya? Y ustedes se van a dar cuenta que cada uno de estos complejos están formados por una serie de componentes proteicos, tienen pesos moleculares, algunos de ellos bastante grandes, una buena cantidad de subunidades proteicas, y aquí están los grupos prostéticos que participan en la transferencia de los electrones. Por supuesto, en este curso jamás les vamos a exigir que se aprendan de memoria eso. Pero sí me interesa que por lo menos se utilicen el nombre de complejo 1, complejo 2, complejo 3, complejo 4 y citocromo C, ya por lo menos que identifiquen esos componentes. Junto a uno que les voy a mencionar ahora, que es la ubiquinona. Bien. Los transportadores de electrones, yo ya les había dado una idea. Está puesto aquí el NAD. El NADP se los puse porque también participa en reacciones de transferencia de electrones, pero el NADP no está presente
que es la cadena transportadora de electrones. ¿Ya? Lo van a encontrar en la vía de las pentosas, por ejemplo, en procesos sintéticos, pero no en la cadena transportadora. Se lo menciono simplemente para que se acuerden. ¿Ya? Están los nucleótidos de flavina, así se llaman. Esta es flavina de dinucleótido, que es el que me interesa que ustedes recuerden. Y está también el mononucleótido, que se los voy a mencionar, pero en el fondo no es absolutamente necesario que ustedes sepan que exista. Está bien que supieran que exista. Y aquí tenemos otros grupos transportadores de electrones. Está la ubiquinona, que es una molécula chiquitita, muy liposoluble. Y están los citocromos, que son proteínas, algunos de ellos que forman parte de los complejos mayores, el 1, el 2, el 3, fundamentalmente el 3 y el 4. Y hay proteínas hierro-azufre, ferrosulfurado, donde el hierro está unido al azufre, pero aquel como el importante como agente que incide en la transferencia de electrones está de nuevo el hierro. ¿Ya? El hierro, esto me lo voy a saltar. Y bueno, empecemos con el primer componente, el complejo 1, que aparece ahí con el nombre de NADH, coenzimo Q reductasa, que utiliza como agentes prostéticos que participan en la transferencia de electrones, la flavina mononucleótido y algunas proteínas hierro-azufre. ¿Ya? Y este es el complejo 1, coenzimo Q NADH reductasa. Fíjense que es una proteína, está formada por varias subunidades proteicas y es una proteína de transmembrana. Lo encuentran asociado ustedes a la membrana interna de la mitocondria. Y lo que me interesa de esto, que sepan, se los voy a indicar inmediatamente ahora. El complejo 1 es una de las dos puertas de entrada que tiene la cadena respiratoria. ¿Por qué es puerta de entrada? Porque algunos de los componentes proteicos de este complejo toman el NADH, que tiene los electrones producto de la oxidación de los alimentos que ustedes ingieren en la dieta, ¿ya? Y es tomado, se une a un sitio activo acá, y una vez que entrega dos electrones, sale y se genera el NAD oxidado. Y estos dos electrones ahora van a ser transferidos a través de una serie de mediadores. Ustedes no tienen por qué aprenderse de memoria porque no se los vamos a exigir. Hasta esta molécula, la ubiquinona, que aparece aquí como Q, la forma oxidada y la forma reducida. Esta molécula, la ubiquinona, o coenzimo Q, es una molécula muy chiquitita, ya les voy a mostrar la estructura. No es parte del complejo 1, pero toma los electrones que vienen, que el complejo 1 finalmente les entrega a la ubiquinona. Y aquí viene la segunda parte que ustedes van a tener que recordar. Fíjense que cuando el complejo 1 transfiere los electrones desde el NADH, por lo tanto el NADH se oxida, hasta el coenzimo Q, algunos de los componentes del complejo 1 transfieren desde el agua de la matriz mitocondrial 4 protones hasta el espacio intermembrana. Entonces, ¿por qué es importante la transferencia de electrones a través del complejo 1? Es importante porque asociado a este transporte de electrones a través del complejo 1 pasan 4 protones desde el agua de la matriz mitocondrial hasta el espacio intermembrana. ¿Qué estamos haciendo? Estamos acidificando el espacio intermembrana. Y esto tiene una importancia fundamental para entender este tema. ¿Ya? ¿Les quedó claro esto, sí o no?
A ver, lo que estoy diciendo es bien simple. ¿Desde dónde a dónde van los electrones? Deben dar al complejo Q. Lo que dije era que cuando se transferían esos electrones a través de esos componentes proteicos que forman parte del complejo 1, este complejo 1, algunos de los componentes del complejo 1 transfieren 4 protones desde el agua de la matriz mitocondrial hasta el espacio intermembrana. Sí, es simple, pero yo sé que puede ser complicado para ustedes. La pregunta fundamental que les hago nuevamente: ¿entienden lo que acabo de decir? Es lo único que me interesa que les quede por ahora. Lo demás lo van a mirar cuando estudien el detalle de la clase. Estamos, y esta buena pregunta, estamos acidificando el espacio. ¿Ya? ¿Se acuerdan? La acidez, ¿de qué depende? De la concentración de protones. Por eso en química, y aquí está el ilustre profesor que les hizo ese curso, les pasó el equilibrio ácido-base. ¿Ya? Vuelvo a preguntar, ¿te quedó claro esto, sí o no? Ya, algo claro. Parece que están pasando cosas. A mí me perdí un poco el tema de que la ubiquinona es que la ubiquinona es el receptor final. lo que hace es como toma los electrones, ¿no? Tómalo, es que no hemos seguido. Ah, ya. Pero está bien lo que tú estás diciendo. Toma los electrones. ¿Y qué? La pregunta es qué. Todavía no hemos llegado al oxígeno. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que pregunta su compañera, muy importante. Los electrones, aquí entre medio está metido otro complejo, el complejo 2, pero olvídense porque en este proceso no participan. En realidad les debiera haber puesto la ubiquinona por acá. Los electrones son transferidos desde línea de H hasta el coenzimo Q y en este proceso pasan 4 protones desde el agua del espacio intermembrana, de la matriz mitocondrial, perdón, hasta el espacio intermembrana. Por lo tanto, estos protones se empiezan a acumular acá y modifican el potencial de membrana. No solamente acidifican el espacio intermembrana, modifican el valor del potencial de membrana. Ustedes ya entienden de lo que estoy hablando, porque tienen fisiología, ¿cierto? Las cargas modifican, o sea, el potencial de membrana se genera porque hay distinta distribución de carga a través de una membrana biológica, ¿no es cierto? Bien. Antes de ver lo que, bueno, les presento aquí el coenzimo Q, está la forma oxidada, tiene un intermediario y la forma reducida. Fíjense que tiene, y de nuevo aquí uno mira y entiende un poco por qué les hacen química, ¿no es cierto? Aquí tiene uno un derivado de un anillo aromático, el benceno, que tiene oxígenos asociados. Y este coenzimo Q normalmente, cuando pasa de una forma oxidada a una forma reducida. Y eso es lo único que me interesa que claro, el coenzimo Q se puede reducir. Y para que se reduzca tiene que haber una forma oxidada, o tuvo que haber alguna forma oxidada. Segundo componente, el complejo 2, la famosa succinato deshidrogenasa. La famosa succinato deshidrogenasa que ustedes vieron, no sé si se acuerdan de ella, en este momento no me preocupa eso, que vieron cuando estudiaron el ciclo de Krebs. ¿Ya? ¿Qué hace el complejo 2? Se llama succinato deshidrogenasa porque oxida el succinato a fumarato. Y si está oxidando el succinato, está tomando los electrones del succinato, ¿no es cierto? Y esos electrones del succinato se incorporan en un sitio dentro del complejo 2. Dentro del complejo 2. Y ese sitio que toman
o mejor dicho, esa molécula que toma esos electrones del succinato es el FAD. Les dije que el FAD era una coenzima, en realidad un grupo prostético que está unido permanentemente al sitio activo de la parte del complejo de 2 donde se realiza este proceso de oxidación. El succinato se oxida, le saca los electrones, el sitio activo de la succinato deshidrogenasa le saca los electrones del succinato, se oxida él, pero le transfiere esos electrones al FAD. Por lo tanto, el FAD se reduce. ¿Ya? ¿Se dan cuenta de que los electrones van saltando de un componente a otro? Entonces, lo que pierden los electrones, el componente que pierde los electrones se oxida y el que gana los electrones se reduce. Pero esto no se detiene, no se va a detener hasta el componente final, el oxígeno. ¿Ya? Y todavía no vemos el oxígeno acá. Ahora, cuando esto ocurre, esta es la reacción catalizada por la succinato deshidrogenasa. Succinato se oxida a fumarato y se produce FAD reducido. Este FAD reducido ahora le entrega los electrones a otros mediadores y estos electrones se van transfiriendo a través del complejo 2. Este es el mismo complejo 2 que les puse en el esquema, hasta que se los envía finalmente a la ubiquinona, o coenzimo Q. Tú me preguntaste delante, bueno, ¿qué pasaba con el coenzimo Q? El coenzimo Q recibe los electrones del complejo 1 y del complejo 2. Y el complejo 2 es la segunda puerta de entrada de electrones dentro de la cadena respiratoria. El complejo 1 toma los electrones de línea de H y en este caso este complejo toma los electrones del succinato. ¿Ya? Y a través de estos mediadores los electrones se van transfiriendo y llegan al coenzimo Q y el coenzimo Q se reduce. Entonces, el coenzimo Q es, digámoslo así, el aceptor final de los electrones que han viajado a través del complejo 1 y o a través del complejo 2. Cuando nosotros respiramos normalmente, tenemos todos estos componentes, por lo tanto, la mitocondria está tomando electrones y enviándolos al coenzimo Q desde el complejo 1 y también desde el complejo 2, porque todos estos procesos funcionan asociados. Ya, entonces los electrones llegaron al coenzimo Q. En el caso del complejo 1, les dije que asociado a este transporte de electrones se movían protones, ¿no es cierto? Se movían protones o llegaban protones al espacio intermembrana. El complejo 2 no mueve, no toma protones, se queda tal como está con respecto a este sentido. No hay transferencia de protones a través del complejo 2. Pregunta, antes de seguir, ¿está más o menos claro lo que se ha explicado hasta ahora? Ya. No, el complejo 2 no transfiere protones como lo hacía el complejo 1. ¿Ya? Por lo tanto, no modifica el potencial de membrana interna, como tal. Ya. Ahora, el coenzimo Q. El coenzimo Q es esa molécula chiquitita, es muy liposoluble y difunde